5 aviones de guerra, 14 aviadores entrenados. Una misión de rutina de 3 horas. A las 4 de la tarde, el comandante transmitió: no sé dónde estamos. Ambas brújulas han fallado. 20 minutos después, silencio total. Enviaron un avión de rescate. 13 hombres más a bordo. Nunca regresó. 6 aeronaves. 27 hombres. Desaparecidos en el océano sin dejar rastro. 80 años después, nadie sabe qué ocurrió en el Triángulo de las Bermudas esa tarde de diciembre. 5 de diciembre de 1945. Estación Aérea Naval de Fort Lauderdale, Florida. 2:14 de la tarde. 5 bombarderos torpederos TBM Avenger se preparan para despegar. Aviones de guerra construidos por General Motors apenas meses antes. Máquinas diseñadas para sobrevivir combate en el Pacífico. El vuelo 19. Una misión de entrenamiento de navegación. Problema número 1, lo llamaban. 3 horas. Ruta triangular simple. Hacia el este sobre el Atlántico. Norte sobre Gran Bahama. Suroeste de regreso a casa. 14 hombres a bordo de los 5 aviones. La mayoría había registrado alrededor de 300 horas de vuelo. Algunos eran instructores. Otros, cadetes finalizando su entrenamiento. El líder del vuelo era el teniente Charles Carroll Taylor. 32 años. Veterano de la Segunda Guerra Mundial. 2.500 horas de experiencia. Múltiples misiones de combate en el Teatro del Pacífico. Un piloto experimentado. Un hombre que conocía el cielo. El clima parecía favorable. Algunas lluvias dispersas. Nada fuera de lo común. Visibilidad normal. Vientos normales. Condiciones perfectas para un ejercicio de entrenamiento. A las 2:10, los motores rugieron. Uno por uno, los 5 Avenger despegaron de la pista. Formación perfecta. Comunicación clara. Todo según el protocolo. La misión era simple: volar 141 millas hacia el este. Realizar bombardeos de práctica en Hens and Chicken Shoals, un arrecife poco profundo conocido por todos los pilotos de la base. Luego, girar hacia el norte durante 73 millas. Sobrevolar Gran Bahama. Finalmente, regresar a Fort Lauderdale. Distancia total, aproximadamente 300 millas. Tiempo estimado, 3 horas. Combustible suficiente para 5 horas y media de vuelo. Margen de seguridad amplio. A las 2:30, el vuelo 19 alcanzó Hens and Chicken Shoals. Realizaron los bombardeos de práctica según lo planeado. Todo funcionaba perfectamente. A las 3 de la tarde, completaron el primer ejercicio. Uno de los pilotos estudiantes pidió permiso para lanzar su última bomba. Permiso concedido. Luego, iniciaron el segundo tramo de la misión. Giro hacia el norte. Rumbo sobre Gran Bahama. Fue entonces cuando algo comenzó a ir mal. A las 3:45, las torres de control en tierra interceptaron una transmisión. No estaba dirigida a ellos. Era una conversación entre los pilotos del vuelo 19. Un estudiante preguntaba al teniente Taylor por una lectura de brújula. La respuesta de Taylor fue perturbadora: no sé dónde estamos. Debemos haber tomado un giro equivocado después del último bombardeo. Las torres de control escuchaban, confundidas. ¿Cómo podía un piloto experimentado perderse en una ruta que volaba regularmente? Pero la siguiente transmisión fue peor. Ambas brújulas han fallado, dijo Taylor. Estoy tratando de encontrar Fort Lauderdale. Estoy seguro de que estoy sobre los Cayos, pero no sé a qué altura. Los operadores de radio intentaron ayudar. Le dijeron que volara hacia el norte. El norte siempre llevaba a tierra firme desde los Cayos de Florida. Pero Taylor no estaba sobre los Cayos. Estaba muy, muy lejos de donde creía estar. Y en las próximas horas, esa confusión lo llevaría a él y a 13 hombres más cada vez más lejos de cualquier posibilidad de rescate. Directamente hacia mar abierto. Hacia el área que el mundo conocería como el Triángulo de las Bermudas. 3:50 de la tarde. Los operadores de radio en Fort Lauderdale intentaban mantener contacto con el vuelo 19. Pero las transmisiones se volvían cada vez más erráticas. Estáticas. Interferencias. Fragmentos de conversaciones. Taylor seguía insistiendo en que estaba sobre los Cayos de Florida. Veo tierra abajo, transmitió. Pero no puedo identificar dónde estamos exactamente. El problema era simple pero devastador. Taylor no estaba sobre los Cayos. Estaba sobre las Islas Bahamas. Cuando miró hacia abajo y vio islas pequeñas y agua poco profunda,
Su experiencia en el Pacífico lo traicionó. En su mente, esas islas solo podían ser Los Cayos. Pero Los Cayos están al oeste de Fort Lauderdale. Las Bahamas están al este. Cada decisión que tomaba basándose en esa suposición incorrecta lo alejaba más de casa. A las 4 de la tarde, la situación empeoró. Las torres de control intentaron guiarlo: vuela hacia el oeste. Encontrarás tierra firme. Pero Taylor, convencido de que estaba al oeste sobre el Golfo de México, respondió: no podemos volar al oeste. Solo llegaríamos al océano. Entonces tomó una decisión fatal. Ordenó al vuelo 19 girar hacia el este, hacia mar abierto, hacia el Atlántico profundo, lejos de cualquier tierra. Los otros pilotos comenzaron a dudar. Uno de ellos, el capitán Edward Powers, tenía más experiencia que algunos. Conocía la zona. Había volado estas rutas antes. A través de las transmisiones fragmentadas, se escuchó su voz: si volamos hacia el oeste, llegaremos a casa. Si volamos hacia el este, no sé dónde terminaremos. Pero Taylor era el líder de la misión. Y en una formación militar, se siguen las órdenes. Incluso cuando esas órdenes te llevan hacia la muerte. 4:15 de la tarde. El clima comenzó a deteriorarse. Las lluvias dispersas se convirtieron en tormentas. El viento aumentó a 40 millas por hora a 1000 pies de altitud. A 8000 pies, alcanzaba las 75 millas por hora. Velocidades de huracán. Las transmisiones se volvieron más difíciles de entender. La estática era constante. Fragmentos de palabras. Frases incompletas. Combustible bajo. No veo tierra. Todos los instrumentos. Las torres de control intensificaron sus esfuerzos. Pidieron al vuelo 19 que cambiara a la frecuencia de emergencia. Una frecuencia más clara, más potente. Pero Taylor no cambió de frecuencia. Más tarde se descubriría por qué. Temía que si cambiaban de frecuencia, los pilotos perdieran contacto entre ellos. Prefería arriesgarse a perder comunicación con tierra que perder contacto con su escuadrón. Una decisión comprensible. Una decisión fatal. 4:25 de la tarde. Un operador de radio en tierra escuchó claramente una transmisión: cuando el primero se quede sin combustible, todos nos hundiremos juntos. El protocolo era claro: si un avión se quedaba sin combustible sobre el océano, debía amerizar inmediatamente. Pero Taylor había decidido otra cosa. Mantendrían la formación hasta el final. Nadie se separaría. Solidaridad hasta la muerte. 4:45 de la tarde. Otra torre de radio interceptó una transmisión diferente. Esta vez no era Taylor. Era otro piloto del vuelo 19. No sé dónde estamos. Creo que estamos a 225 millas al noreste de la base. Debemos haber volado sobre Florida y estar ahora en el Golfo. 225 millas al noreste. Exactamente en la dirección opuesta a donde creían estar. Si esa estimación era correcta, estaban volando sobre el Atlántico abierto. Sin tierra a la vista en ninguna dirección. Con combustible para menos de una hora más. 5 de la tarde. El sol comenzó a descender hacia el horizonte. En diciembre, oscurece temprano en el Atlántico Norte. Para las 6, sería noche cerrada. Los operadores de radio escucharon a Taylor hablar con sus pilotos: volaremos hacia el norte durante 45 minutos. Si no encontramos tierra, giraremos hacia el oeste. Fue la última estrategia coherente que intentó. Pero 45 minutos de vuelo hacia el norte sobre el Atlántico abierto no llevan a ninguna parte. Solo a más océano. 5:15 de la tarde. Un piloto de la Marina, el teniente Robert Cox, estaba realizando un vuelo de entrenamiento separado en la zona. Escuchó las transmisiones confusas del vuelo 19. Intentó ayudar. Vuelo 19, aquí Cox. ¿Cuál es su altitud? Repetiré mi posición. Volaré hacia su ubicación. Taylor respondió: no sabemos dónde estamos. Creemos que podríamos estar a unos 45 kilómetros al noreste de la base, pero no estamos seguros. Cox intentó guiarlo usando el sol como referencia. Vuela hacia el oeste, hacia el sol. Te llevará a casa. Hubo un momento de silencio. Luego, Taylor dijo: no podemos estar seguros de dónde estamos. Creemos que volamos sobre el Golfo de México. Cox entendió inmediatamente el problema. Taylor estaba completamente desorientado. No tenía idea de dónde se encontraba realmente. Y Cox tenía poco combustible. No podía quedarse buscándolos indefinidamente. Tuvo que regresar a la base.
5:40 de la tarde. Las transmisiones del vuelo 19 se volvieron casi inaudibles. Fragmentos distorsionados entre estática constante. Una torre de control registró lo que creyó escuchar. Parece que estamos. Estática, entrando en aguas blancas. Estática, completamente perdidos. ¿Aguas blancas? ¿Qué significaba eso? Algunos interpretaron que había olas grandes. Otros pensaron que se refería a las formaciones de nubes sobre el océano. Nadie lo sabía con certeza. 6:04 de la tarde. La última transmisión clara del vuelo 19. La voz de Taylor, distorsionada pero reconocible. Todos los aviones ciérrenme arriba. Nos hundiremos a las 19 horas si no encontramos tierra. Cuando el primero baje a menos de 10 galones, todos amerizaremos juntos. 10 galones de combustible. Suficiente para 15 o 20 minutos de vuelo. Eso era todo lo que les quedaba. 6:20 de la tarde. Una última transmisión. Apenas audible. Tan distorsionada que los operadores no estuvieron seguros de haberla escuchado correctamente. Sonaba como FT, FT. FT eran las letras de identificación del vuelo 19. Luego, nada más. Silencio. Los operadores de radio esperaron. Llamaron una y otra vez, vuelo 19, aquí Fort Lauderdale. ¿Me copian? Solo estática. 6:30 de la tarde. El comandante de la base ordenó el lanzamiento inmediato de operaciones de búsqueda y rescate. Sabían aproximadamente dónde podría estar el vuelo 19. O al menos, donde creían que podría estar. 2 hidroaviones Martin PBM Mariner fueron desviados de sus misiones de entrenamiento. Aviones de búsqueda y rescate diseñados exactamente para este tipo de emergencias. Podían aterrizar en el agua. Podían recoger supervivientes. Llevaban botes salvavidas, suministros médicos, equipos de radio potentes. El primer Mariner despegó de la estación aérea naval Banana River. Número de registro, Buño 59225. Tripulación, 13 hombres. 7:27 de la tarde. El Mariner llamó por radio a su base. Mensaje de rutina, despegue exitoso. Rumbo a zona de búsqueda. Todo normal. 7:50 de la tarde. El Mariner desapareció del radar. Las torres de control intentaron hacer contacto. No hubo respuesta. El avión de rescate había desaparecido. 13 hombres más. Ahora faltaban 6 aeronaves. 27 personas en total. Y la noche caía sobre el Atlántico. 6 de la madrugada del 6 de diciembre de 1945. La Armada de Estados Unidos lanzó una de las operaciones de búsqueda y rescate más grandes en la historia de la aviación. 300 aviones. 21 barcos de la Armada. 240 embarcaciones de la Guardia Costera. Cientos de barcos mercantes y pesqueros voluntarios. Área de búsqueda, más de 250.000 millas cuadradas. Desde la costa de Florida hasta las Bahamas. Desde el Golfo de México hasta el Atlántico profundo. El objetivo, encontrar 6 aeronaves y 27 hombres. La búsqueda duró 5 días. No encontraron nada. Ni un solo fragmento de metal. Ni un chaleco salvavidas. Ni una mancha de aceite en el agua. Ni un cuerpo. Era como si las 6 aeronaves se hubieran evaporado del cielo. Los investigadores de la Armada comenzaron inmediatamente a reconstruir los eventos. Tenían las transcripciones de radio. Conocían la última posición aproximada del vuelo 19. Sabían que el combustible se había agotado alrededor de las 7 de la tarde. Pero nada de eso explicaba la desaparición completa. Los bombarderos TBM Benje estaban diseñados para flotar. Incluso después de un amerizaje de emergencia, podían permanecer en la superficie durante minutos, a veces horas. Tiempo suficiente para que la tripulación saliera. Para lanzar balsas salvavidas. Para activar bengalas de emergencia. Pero ningún piloto en ningún barco cercano reportó ver bengalas esa noche. El capitán de un carguero mercante que pasaba por la zona declaró: estábamos en cubierta desde las 6 hasta las 9 de la noche. Visibilidad clara después de que pasó la tormenta. No vimos luces. No vimos bengalas. No vimos nada. ¿Cómo es posible que 5 aviones se hundan sin que nadie vea nada? El contraalmirante James Johnston dirigió la investigación oficial. Su informe preliminar concluyó: el líder de vuelo, teniente Taylor, se desorientó debido al fallo de sus brújulas. Creyó estar sobre el Golfo de México cuando en realidad estaba sobre el Atlántico. Cada decisión posterior lo alejó más de tierra.
Los aviones agotaron su combustible y amerizaron en mar abierto. Las condiciones climáticas adversas y el mar agitado probablemente hundieron las aeronaves rápidamente. La tripulación pereció en el océano. Conclusión oficial: error del piloto. Pero la familia de Charles Taylor no lo aceptó. Su madre, Catherine Taylor, protestó públicamente. Mi hijo era un piloto excepcional. 2.500 horas de experiencia. Misiones de combate en el Pacífico. No era un novato que se perdiera en un vuelo de entrenamiento rutinario. Presentó evidencia de que Charles Taylor había solicitado ser relevado de la misión ese día. Le había dicho a un compañero: no me siento bien, no quiero volar hoy. Pero el otro instructor no pudo reemplazarlo. Taylor voló de todas formas. Catherine Taylor presionó a la Armada para revisar el informe. En 1947, la Armada enmendó su conclusión oficial. El nuevo informe decía: causa desconocida. No culpaba a Taylor. Simplemente admitía: no sabemos qué pasó. Pero el misterio del vuelo 19 era solo la mitad de la historia. ¿Qué le sucedió al avión de rescate? El Martin PBM Mariner, número de registro Buño 59225, había despegado a las 7:27 de la tarde. Transmitió un mensaje rutinario minutos después del despegue. Luego desapareció del radar. Ni una llamada de auxilio. Ni una señal de emergencia. Nada. 13 hombres más, desvanecidos. Los investigadores tenían una teoría sobre el Mariner. Los Martin PBM Mariner eran conocidos en la Armada con un apodo poco halagador: tanques voladores de gasolina. El diseño del avión tenía un defecto peligroso. Los vapores de combustible se acumulaban fácilmente en los compartimientos. Una sola chispa podía provocar una explosión catastrófica. Había ocurrido antes. Varios Mariner habían explotado en vuelo. De hecho, esa misma noche, un marinero del SS Gans Mills, un carguero que navegaba al este de Florida, reportó haber visto una explosión en el cielo alrededor de las 7:50. Vi una bola de fuego brillante caer hacia el océano, declaró. Duró apenas unos segundos. Luego desapareció. La ubicación y el horario coincidían perfectamente con la última posición conocida del Mariner. La Armada concluyó: el PBM Mariner probablemente explotó en vuelo debido a una fuga de combustible. Pero nunca encontraron restos del avión. Ni escombros flotantes. Ni manchas de combustible. Ni cuerpos. Solo el testimonio de un marinero que vio algo caer del cielo. 13 hombres más sin tumba. Sin cierre para sus familias. A medida que pasaban las semanas sin hallazgos, las teorías comenzaron a multiplicarse. Algunos especularon que los aviones habían sido derribados. ¿Por quién? La guerra había terminado en septiembre. Pero quizás algún submarino japonés que no había recibido la noticia del armisticio. O tal vez una nave alemana que seguía operando. La Armada investigó. No había submarinos enemigos en el área. No había actividad militar hostil reportada. Otros sugirieron que una tromba marina había derribado los aviones. Las trombas marinas son tornados que se forman sobre el océano. Pueden alcanzar alturas de miles de pies. Podrían, teóricamente, destruir un avión. Pero 5 aviones separados, volando en formación amplia, ¿todos derribados por la misma tromba marina? Meteorólogos descartaron la teoría. Las condiciones no eran adecuadas para trombas marinas ese día. Hubo teorías más oscuras. Un capitán retirado de la Armada escribió en una revista: he volado sobre esas aguas durante 30 años. He visto cosas que no puedo explicar. Anomalías magnéticas que vuelven locos a los instrumentos. Zonas donde las brújulas giran sin control. Algo hay en esa parte del océano que no entendemos. Fue uno de los primeros en sugerir que había algo extraño en esa región del Atlántico. Pero la Armada oficialmente no reconocía ninguna anomalía. En 1950, un investigador privado llamado E.W. Jones realizó su propio análisis de las transcripciones de radio. Notó algo perturbador en los últimos mensajes del vuelo 19. En varias transmisiones fragmentadas, los pilotos no solo reportaban que sus brújulas habían fallado. Uno de ellos dijo: los giroscopios también están mal. Los giroscopios son instrumentos completamente independientes de las brújulas. No dependen del magnetismo terrestre. Funcionan mediante rotación mecánica. Para que tanto las brújulas magnéticas como los giroscopios fallen simultáneamente en 5 aviones diferentes. Jones escribió: no conozco ningún fenómeno natural que pueda causar ese tipo de fallo masivo de instrumentos.
Si estamos hablando de una interferencia magnética tan intensa que afecta tanto brújulas como giroscopios, estamos hablando de algo sin precedentes en la aviación. Su artículo fue publicado en una revista de aviación. Generó debate entre pilotos y navegantes. Pero la Armada no hizo comentarios. En 1952, otro vuelo de la Marina experimentó fallos de instrumentos en la misma área general donde se perdió el vuelo 19. El piloto reportó: todos nuestros instrumentos de navegación dejaron de funcionar durante aproximadamente 10 minutos. Las brújulas giraban sin control. El giroscopio indicaba que estábamos volteados, pero estábamos en vuelo nivelado. El altímetro mostraba lecturas imposibles. Afortunadamente, ese vuelo pudo regresar a la base cuando los instrumentos se restablecieron. El piloto fue interrogado extensamente. Su informe fue clasificado. Comenzaron a circular rumores entre los aviadores navales. No vuelen sobre el triángulo, se decían entre ellos. Algo está mal allí. Pero oficialmente, no existía ningún triángulo. No había advertencias oficiales. No había zonas prohibidas. Solo historias. Pilotos que habían experimentado cosas extrañas. Navegantes cuyos instrumentos fallaban inexplicablemente. Y una lista creciente de aviones y barcos que habían desaparecido en esas aguas. En 1948, apenas 3 años después del vuelo 19, un avión de pasajeros Star Tiger de British South American Airways desapareció mientras volaba desde las Azores hacia Bermuda. 31 personas a bordo. Ni una llamada de auxilio. Ni restos encontrados. En 1949, otro avión de la misma aerolínea, el Star Ariel, desapareció en la misma ruta. 20 personas a bordo. El piloto transmitió que todo estaba bien. 5 minutos después, desapareció del radar. Nunca fue encontrado. Los periodistas comenzaron a notar el patrón. Barcos y aviones que desaparecían sin dejar rastro. Todos en la misma región del Atlántico. Todos sin explicación. Pero aún no tenía un nombre. Eso vendría después. Por ahora, el vuelo 19 era simplemente un accidente trágico. 27 hombres perdidos en el mar. Sus familias lloraban. La Armada hacía lo que podía para consolarlas. Pero en las barracas, en las salas de pilotos, en los hangares, los aviadores hablaban en voz baja. Hablaban de lo que realmente creían que había pasado. Y muchos de ellos estaban convencidos de una cosa. El vuelo 19 no simplemente se perdió. Algo lo tomó. 1962. 17 años después de la desaparición del vuelo 19. Un buscador de tesoros llamado Edward Ruppelt estaba explorando el fondo marino cerca de las Bahamas usando equipo de sonar primitivo. Su objetivo, encontrar restos de galeones españoles hundidos. En cambio, encontró algo más. Grandes estructuras metálicas en el fondo. Formas que parecían ser fuselajes de aviones. Ruppelt reportó su hallazgo a la Armada. Un equipo de buzos fue enviado a investigar. Encontraron restos de aviones, efectivamente. Pero cuando examinaron los números de serie y las características, descubrieron que eran aeronaves de entrenamiento que se habían estrellado en los años 50. No eran el vuelo 19. Durante las siguientes décadas, se reportarían docenas de descubrimientos. 1969. Buzos frente a la costa de Florida encuentran lo que creen son 5 Avengers en formación en el fondo marino. La Armada investiga. Son aviones de práctica hundidos intencionalmente después de la guerra. 1989. Un pescador reporta haber visto restos metálicos grandes en aguas poco profundas de las Bahamas. Investigadores van al sitio. Son partes de un carguero hundido en los años 60. 1991. Un documental de televisión afirma haber encontrado el vuelo 19 usando tecnología de exploración submarina avanzada. Analizan los restos. Los números de serie no coinciden. Una y otra vez, falsas alarmas. Una y otra vez, esperanzas destrozadas. El océano guardaba su secreto. Pero mientras continuaba la búsqueda física, otra investigación estaba en marcha. Una investigación sobre lo que realmente le sucedió a Charles Taylor ese día. En 1996, un historiador de aviación llamado David Burchell obtuvo acceso a archivos militares previamente clasificados. Lo que encontró cambió todo lo que se sabía sobre la misión del vuelo 19. Primer descubrimiento: Charles Taylor no estaba familiarizado con la zona de vuelo. Aunque tenía 2.500 horas de experiencia total, había sido transferido a Fort Lauderdale apenas 2 meses antes. Casi toda su experiencia de vuelo había sido en el Pacífico.
sobre aguas y geografía completamente diferentes. Segundo descubrimiento, el día antes de la misión, Taylor había estado de fiesta. Testimonios de compañeros pilotos indicaban que había bebido considerablemente. No estaba legalmente borracho cuando voló, pero probablemente tenía resaca. Tercer descubrimiento, el más perturbador, Taylor no llevaba su reloj de navegación ese día. Lo había dejado para ser reparado. No pidió uno de repuesto. En 1945, los relojes de navegación precisos eran instrumentos cruciales para calcular posiciones. Volar sin uno era como volar a ciegas. Cuarto descubrimiento, las brújulas de Taylor probablemente no fallaron. Análisis posteriores de las transcripciones de radio sugirieron que cuando Taylor dijo "mis brújulas han fallado", lo que realmente quería decir era que no confiaba en lo que le mostraban. Las brújulas funcionaban. Le mostraban correctamente el norte, pero él estaba convencido de que estaban equivocadas, porque la geografía que veía debajo no coincidía con lo que esperaba ver. Vio islas pequeñas y aguas poco profundas. Pensó, Cayos de Florida. Pero eran las Bahamas. Y una vez que su mente hizo esa suposición incorrecta, cada pedazo de información nueva se interpretaba para reforzar esa creencia equivocada. Los psicólogos tienen un nombre para esto: sesgo de confirmación. Ves lo que esperas ver. Ignoras la evidencia que contradice tu creencia. Charles Taylor estaba perdido. Pero el verdadero problema no era que estuviera perdido. El problema era que no sabía que estaba perdido. Creía saber exactamente dónde estaba. Y esa certeza equivocada mató a 14 hombres. Pero hay algo más en los archivos clasificados. Algo que nunca se hizo público oficialmente. Las últimas transmisiones del vuelo 19. Las que la Armada dijo que eran demasiado distorsionadas para entender. En 1998, un ingeniero de audio retirado de la CIA llamado Robert Durant obtuvo copias de las grabaciones originales. Usando tecnología moderna de limpieza de audio, pudo recuperar fragmentos que habían sido inaudibles en 1945. Lo que encontró fue escalofriante. 6:05 de la tarde. Una voz, probablemente la de Taylor. Los instrumentos, todos los instrumentos están. Estática, girando como locos. Estática, no puedo confiar en nada. 6:11 de la tarde. Otra voz, uno de los otros pilotos. El océano, no se ve bien. Estática, el color del agua. Estática, nunca he visto agua así. ¿Qué significaba eso? ¿El color del agua era diferente? Durant teorizó que estaban volando sobre la corriente del Golfo. Las aguas profundas de la corriente tienen un color azul oscuro distintivo, muy diferente de las aguas turquesas poco profundas de las Bahamas. Pero en el crepúsculo, bajo nubes de tormenta, ese color podría parecer amenazante. Extraño. 6:17 de la tarde. La voz de Taylor, ahora claramente estresada. Cuando lleguemos a 10 galones. Estática, todos juntos. Estática, nadie se separa. Era la orden final. Cuando el combustible estuviera crítico, todos amerizarían simultáneamente. Mantendrían la formación hasta el final. 6:22 de la tarde. Una voz diferente, más joven, probablemente uno de los cadetes. No quiero hacer esto. Estática intenso, mamá. Más estática. Esa fue la transmisión más difícil de escuchar para Durant. Un hombre joven, apenas 20 años, sabiendo que iba a morir en los próximos minutos. Llamando a su madre. 6:28 de la tarde. La última transmisión recuperable. Múltiples voces superpuestas. Difícil distinguir quién hablaba. Pero Durant pudo identificar fragmentos. Prepararse para impacto. Mantengan formación. Dios nos ayude. Y luego, un sonido. No palabras. Un sonido. Durant lo describió como un chillido metálico. Algo así como si metal estuviera rozando contra metal. O como si los motores de los aviones estuvieran en sobrecarga. Luego, corte abrupto. Silencio total. Durant intentó recuperar algo más después de ese punto. Amplificó. Filtró. Usó cada técnica disponible. Pero no había nada más. Solo estática muerta. Publicó sus hallazgos en 2000. La Armada no hizo comentarios oficiales. Pero veteranos de aviación naval comenzaron a hablar. Uno de ellos, el teniente coronel retirado James Woodward, quien había volado misiones de búsqueda en diciembre de 1945, dio una entrevista en 2003. Encontramos algo, dijo.
La entrevista fue publicada en una revista pequeña de aviación. Casi nadie le prestó atención. Pero lo que dijo era explosivo. El 8 de diciembre, 2 días después de que el vuelo 19 desapareció, estaba volando un patrón de búsqueda sobre el Atlántico Norte. Vi una mancha de aceite en el agua. Grande. Varios cientos de metros de diámetro. Reporté las coordenadas. 2 horas después, me ordenaron regresar a la base. Cuando aterricé, me dijeron que olvidara lo que había visto. Que no había mancha de aceite. Que no registrara el avistamiento en mi bitácora. Nunca entendí por qué. Hasta años después, cuando vi las coordenadas estimadas de la última posición del vuelo 19. Coincidían casi exactamente con donde yo había visto la mancha de aceite. ¿Por qué la Armada suprimiría evidencia de la ubicación del accidente? Woodward tenía una teoría. Estaba muy al norte de donde se suponía que debían estar. Mucho más al norte de lo que cualquier análisis oficial había calculado. Si confirmaban que el vuelo 19 había llegado tan lejos, significaba que habían volado en la dirección equivocada durante casi 2 horas. Significaba que cada comunicación de las torres de control había sido ignorada. Significaba que el error del piloto había sido mucho peor de lo que querían admitir. No hay forma de verificar la historia de Woodward. Los registros de vuelo de esos días han desaparecido de los archivos. Oficialmente, extraviados durante una reubicación de documentos en 1970. Conveniente. Pero la historia de Woodward reveló algo más. Si el vuelo 19 realmente se hundió donde él vio la mancha de aceite, estaba en aguas profundas. 3.000 metros de profundidad. A esa profundidad, los aviones se habrían hundido rápidamente. La presión del agua habría aplastado los fuselajes. En pocos días, no quedaría nada visible en la superficie. Sin restos flotantes. Sin cuerpos. Sin evidencia. El océano se los habría tragado completamente. Y hay un detalle final. El más perturbador de todos. En 2010, un oceanógrafo llamado Michael Barnett estaba investigando patrones de corrientes oceánicas en el área donde desapareció el vuelo 19. Descubrió que en diciembre, las corrientes en esa región fluyen hacia el norte a velocidades de hasta 3 nudos. Si los aviones se hundieron donde Woodward dijo que vio la mancha de aceite, y si algunos de los cuerpos flotaron brevemente antes de hundirse, las corrientes los habrían arrastrado hacia el norte, hacia aguas aún más profundas, hacia la fosa de Puerto Rico, una de las partes más profundas del Atlántico, más de 8.000 metros. Si los cuerpos llegaron allí, nunca serán encontrados. Están más profundos que el Titanic, más profundos que cualquier sumergible tripulado pueda alcanzar. En 2012, Barnett lideró una expedición usando un submarino robótico. Exploraron el área donde Woodward reportó la mancha de aceite. Encontraron algo. Anomalías magnéticas en el fondo marino. Grandes objetos metálicos enterrados en el sedimento. Pero no pudieron excavar. No pudieron confirmar qué eran. Los permisos necesarios. El financiamiento se agotó. La expedición terminó. Barnett dijo en una entrevista, creo que sabemos dónde está el vuelo 19. Pero probablemente nunca podamos confirmarlo. Está demasiado profundo. Demasiado enterrado. Y francamente, no creo que la Armada quiera que se encuentre. Porque si se encuentra, tendrían que admitir que supieron aproximadamente dónde estaba durante 70 años. Y eligieron no buscarlo allí. Si eso es cierto, si la Armada suprimió evidencia de la ubicación del accidente, entonces el misterio del vuelo 19 no es realmente un misterio. Es un encubrimiento. No desaparecieron en circunstancias sobrenaturales. Se estrellaron por error humano. Y luego alguien decidió que era mejor dejar que el misterio persistiera. Porque un misterio sin resolver es menos vergonzoso que admitir décadas de negligencia. 6 de enero de 1946. La Armada de Estados Unidos declaró oficialmente terminada la búsqueda activa del vuelo 19. 32 días después de la desaparición. Más de $1 millón gastados en la operación de búsqueda. 300.000 millas cuadradas de océano rastreadas. Resultado, 0. Las familias de los 27 hombres recibieron telegramas idénticos. Lamentamos informarle que su hijo/esposo/hermano ha sido declarado oficialmente desaparecido en acción. Se presume muerto. No se han recuperado restos. No había cuerpos para enterrar. No había funerales tradicionales. Solo servicios conmemorativos. Ataúdes vacíos. Lápidas que marcaban tumbas sin contenido. Catherine Taylor,
madre del teniente Charles Taylor, nunca aceptó que su hijo estuviera muerto. Durante los siguientes 20 años, escribió cartas a la Armada. Exigía que continuaran buscando. Insistía en que podría haber sobrevivientes. 5 aviones, escribió en una carta de 1952. 14 hombres. Equipados con balsas salvavidas. Flotadores de emergencia. Provisiones. ¿Cómo es posible que ninguno sobreviviera lo suficiente para ser rescatado? ¿Cómo es posible que ningún rastro flotara a la superficie? Mi hijo era un nadador excelente. Un sobreviviente nato. Si alguien pudo vivir, fue él. La Armada nunca respondió sus cartas. Ella murió en 1967. Nunca supo qué le pasó a su hijo. George Paonessa tenía 19 años cuando desapareció con el vuelo 19. Era uno de los cadetes. Apenas había completado su entrenamiento básico. El vuelo 19 fue su tercera misión de navegación. Su madre, Rosa Paonessa, vivió hasta 1993. 48 años después de la desaparición de su hijo. En una entrevista en 1985, cuando tenía 82 años, dijo: "Cada noche durante 40 años, dejé la luz del porche encendida. Por si acaso regresaba a casa. Por si acaso había perdido la memoria y estaba vagando en algún lugar. Por si acaso había sido capturado y finalmente escapaba. Sé que suena tonto. Sé que está muerto. Pero una madre no puede apagar esa luz. No puede rendirse". La luz del porche siguió encendida hasta que ella murió. Después de su muerte, la casa fue vendida. Los nuevos dueños apagaron la luz. Pero los vecinos del barrio, que conocían la historia, comenzaron a encender una vela cada 5 de diciembre. En memoria de George Paonessa. Y de todos los demás. Es una tradición que continúa hasta hoy en ese pequeño barrio de Massachusetts. La Estación Aérea Naval de Fort Lauderdale intentó seguir adelante. Pero los aviadores que volaban desde esa base no podían olvidar. Se desarrolló una superstición. Nadie quería volar la misma ruta que el vuelo 19. Nadie quería ser asignado al problema de navegación número 1. Durante años después de la desaparición, cuando los instructores asignaban rutas de entrenamiento, los estudiantes preguntaban nerviosamente: ¿es la ruta del vuelo 19? Si la respuesta era sí, algunos inventaban excusas para no volar. En 1947, la Armada cambió oficialmente la ruta de entrenamiento. Ya no volaban el mismo patrón triangular. Oficialmente, para optimizar el uso del espacio aéreo. Extraoficialmente, porque nadie quería tentar al destino. La Estación Aérea Naval de Fort Lauderdale cerró en 1948. Hoy es un parque público. Pero hay un monumento. Una placa de bronce con los nombres de los 27 hombres. Cada año, el 5 de diciembre, veteranos de la aviación naval se reúnen allí. Algunos tienen 90 años. Algunos nunca conocieron al vuelo 19 personalmente. Pero todos recuerdan. En 1964, un escritor llamado Vincent Gaddis publicó un artículo en la revista Argosy. El título: El mortal triángulo de las Bermudas. Fue la primera vez que alguien usó ese término. Gaddis argumentaba que no era coincidencia que tantos aviones y barcos hubieran desaparecido en la misma región del Atlántico. Trazó los puntos en un mapa: Florida, Bermuda, Puerto Rico. Conectó los puntos. Formaban un triángulo. Y dentro de ese triángulo, dijo, más de 50 barcos y 20 aviones habían desaparecido en los últimos 100 años. Hay algo en esa zona del océano, escribió. Algo que interfiere con los instrumentos de navegación. Algo que hace que barcos y aviones se pierdan. Y una vez que se pierden allí, nunca son encontrados. El artículo se volvió viral. Bueno, tan viral como algo podía volverse en 1964. Revistas comenzaron a publicar historias similares. Programas de televisión hicieron documentales. En 1974, Charles Berlitz publicó un libro, El Triángulo de las Bermudas. Se convirtió en un bestseller internacional. Vendió más de 5 millones de copias. Berlitz recopiló docenas de casos de desapariciones. El vuelo 19 era la pieza central de su narrativa. Propuso teorías, anomalías magnéticas, vórtices temporales, tecnología extraterrestre, la Atlántida hundida, portales a otras dimensiones. Cada teoría más fantástica que la anterior. Y el público las devoró. La Marina de Estados Unidos emitió una declaración oficial en 1975. No reconocemos la existencia del llamado Triángulo de las Bermudas.
El número de desapariciones en esa región no es estadísticamente mayor que en cualquier otra parte del océano del mismo tamaño. La mayoría de los incidentes atribuidos al triángulo tienen explicaciones perfectamente racionales: error humano, mal clima, falla mecánica. Pero nadie escuchaba a la Armada. El Triángulo de las Bermudas era mucho más interesante. En 1977, Steven Spielberg lanzó Encuentros cercanos del tercer tipo. En la escena de apertura, investigadores encuentran el vuelo 19 perfectamente preservado en el desierto de Sonora, México. Los aviones están intactos. Los tanques llenos de combustible, como si acabaran de aterrizar. Al final de la película, los pilotos del vuelo 19 descienden de una nave extraterrestre. No han envejecido un día. Es solo ficción, por supuesto. Pero millones de personas vieron esa película. Y para muchos, esa escena definió lo que creían que le había pasado al vuelo 19. No se estrellaron en el océano. Fueron llevados por extraterrestres. En los años 80 y 90, el Triángulo de las Bermudas se convirtió en un fenómeno de la cultura pop. Episodios de Expedientes X. Documentales de Discovery Channel. Libros de misterios sin resolver. El vuelo 19 era mencionado en todos ellos. Pero algo comenzó a cambiar en los años 2000. Investigadores serios comenzaron a desmontar el mito. Larry Kutsche, un bibliotecario y piloto, publicó El misterio del Triángulo de las Bermudas, resuelto. Investigó meticulosamente cada caso. Revisó archivos originales. Entrevistó a testigos. Analizó registros meteorológicos. Su conclusión: no hay misterio. La mayoría de los casos atribuidos al triángulo fueron exagerados o tergiversados. Algunos nunca ocurrieron en el triángulo. Algunos ni siquiera ocurrieron. En casi todos los casos, hay una explicación perfectamente racional. Sobre el vuelo 19 específicamente, Kutsche escribió: Charles Taylor se perdió porque pensó que estaba en un lugar diferente. Voló en la dirección equivocada durante 2 horas. Se quedó sin combustible. Se estrelló en aguas profundas durante una tormenta. Los aviones se hundieron rápidamente. La búsqueda se realizó en el área equivocada. No hay nada sobrenatural en esa secuencia de eventos. Es tragedia. Es error humano. Pero no es un misterio. En 2006, la Guardia Costera de Estados Unidos emitió su propia declaración. En una revisión de muchos accidentes aéreos y marítimos en el área durante los años, no hemos encontrado nada que indique que las bajas fueron el resultado de algo diferente a causas físicas. No se han encontrado bases extraordinarias para explicar las desapariciones. Pero el mito persiste. Porque la verdad es menos emocionante que la leyenda. Y porque, en el fondo, la gente quiere creer que hay misterios que no pueden ser explicados. Que hay lugares en la Tierra donde las leyes normales no aplican. Que lo imposible puede suceder. El vuelo 19 se ha convertido en símbolo de eso. No importa cuánta evidencia exista de que fue un simple accidente. La leyenda es más poderosa que la verdad. 5 de diciembre de 2025. 80 años exactos desde que el vuelo 19 desapareció. En Fort Lauderdale, donde alguna vez estuvo la estación aérea naval, un grupo pequeño se reúne junto al monumento. Veteranos en sus 90. Familiares de los desaparecidos. Curiosos. Historiadores. Colocan flores. Leen los nombres en la placa de bronce. Teniente Charles Carroll Taylor. Capitán Edward Joseph Powers. Sargento George Paonessa. 14 nombres en total. Y debajo, en letras más pequeñas, los 13 tripulantes del avión de rescate. 27 hombres que nunca regresaron a casa. No hay cuerpos enterrados aquí. Solo memoria. Uno de los asistentes es Margaret Powers, de 86 años. Su tío era el capitán Edward Powers, copiloto del vuelo 19. Crecí escuchando historias sobre él, dice. Mi padre, su hermano, nunca dejó de buscarlo. En los años 60, gastó sus ahorros contratando buzos privados. Nada. En los 70, siguió cada nueva teoría. Cada supuesto avistamiento. Nada. Murió en 1992 sin saber. Y ahora yo estoy aquí, continuando la tradición. Aunque sé que nunca lo encontraremos. Le pregunta un periodista, ¿qué cree que pasó? Ella sonríe con tristeza. Creo que se estrellaron en el océano. Creo que se hundieron. Creo que están allá afuera, en algún lugar bajo 3000 metros de agua. Pero eso no vende libros. No hace películas. Así que la gente prefiere creer en extraterrestres.
El periodista es de un canal de documentales de televisión. Están haciendo un especial del 80 aniversario. Ya han filmado en las Bahamas. Entrevistaron a un experto que afirma que el vuelo 19 fue abducido por seres interdimensionales. Margaret Powers se niega a participar en ese tipo de contenido. Mi tío era un hombre real, dice. Tenía esposa. Tenía una hija pequeña. Murió en un accidente trágico. No es entretenimiento. Pero para millones de personas, el vuelo 19 es precisamente eso: entretenimiento, misterio, especulación, algo de qué hablar. En 2020, un canal de YouTube con 3 millones de suscriptores publicó un video titulado Vuelo 19, la evidencia final de los viajeros del tiempo. 18 millones de visualizaciones. La evidencia era una serie de fotografías borrosas supuestamente tomadas por turistas en las Bahamas mostrando algo bajo el agua que podría ser un avión. Análisis de expertos determinó que eran formaciones rocosas naturales. Pero el video sigue en línea. Los comentarios siguen debatiendo. Definitivamente extraterrestres. El gobierno lo está ocultando. Vi un documental que probaba que viajaron en el tiempo. La verdad no importa cuando el misterio es más divertido. En 2022, el Oceanographic Institute of Florida anunció planes para una nueva expedición de búsqueda. Usando tecnología de sonar de última generación, vehículos submarinos autónomos, inteligencia artificial para analizar el fondo marino. El costo estimado, $8 millones. Lanzaron una campaña de crowdfunding. Recaudaron $300,000 en el primer mes. Pero necesitaban mucho más. La campaña sigue activa. Probablemente nunca alcanzará su objetivo. Porque la búsqueda del vuelo 19 no es solo una búsqueda física. Es una búsqueda de significado. La gente no está buscando 5 aviones hundidos. Están buscando prueba de que el universo es más misterioso de lo que parece. Que hay cosas que la ciencia no puede explicar. Que no estamos solos en el cosmos. 5 aviones hundidos en aguas profundas no dan eso. Así que la búsqueda continúa. Pero no por los aviones. Por la leyenda. Hoy, el Triángulo de las Bermudas sigue siendo uno de los misterios más famosos del mundo. Pero los datos cuentan una historia diferente. La Organización Marítima Internacional y Joyce de Londres, que aseguran más del 80% del transporte marítimo mundial, no reconocen el Triángulo de las Bermudas como una zona de alto riesgo. Las tarifas de seguro para barcos que cruzan esa área no son más altas que para cualquier otra parte del océano. Porque estadísticamente, no hay más accidentes allí que en cualquier otro lugar. La National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA, declaró en 2013. No hay evidencia de que desapariciones misteriosas ocurran con mayor frecuencia en el Triángulo de las Bermudas que en cualquier otra área grande y bien transitada del océano. Pero búscalo en Google. Triángulo de las Bermudas. 70 millones de resultados. Artículos sobre fenómenos inexplicables. Videos de evidencia. Teorías de conspiración. Programas de televisión. El mito tiene vida propia. Y el vuelo 19 está en el corazón de ese mito. Hay algo profundamente humano en nuestra necesidad de misterio. Cuando algo terrible sucede, cuando la tragedia es aleatoria y sin sentido, queremos que signifique algo. Queremos creer que hay una razón. 27 hombres murieron porque un piloto confundido tomó decisiones equivocadas. Eso es todo. No hay conspiración. No hay encubrimiento cósmico. No hay visitantes de otros mundos. Solo error humano. Mala suerte. El océano implacable. Pero admitir eso significa admitir algo más aterrador. Que nuestras vidas pueden terminar sin razón. Que los accidentes suceden. Que a veces, no hay explicación más profunda. Es más fácil creer en el Triángulo de las Bermudas. Porque si hay una fuerza misteriosa allá afuera, al menos hay algo a lo que culpar. Algo más grande que nosotros. Margaret Powers sigue de pie frente al monumento. El sol se pone sobre Fort Lauderdale. La gente me pregunta si alguna vez renunciaré a buscar respuestas, dice. Ya tengo las respuestas. Simplemente no son las que la gente quiere escuchar. Mi tío voló hacia el océano. Se estrelló. Murió. Esa es la respuesta. La pregunta real no es qué le pasó. La pregunta es, ¿por qué no podemos aceptarlo? Coloca una última flor en el monumento. Se aleja. Detrás de ella, el mar se extiende infinito. En algún lugar, bajo miles de metros de agua, 5 aviones descansan en el fondo. Cubiertos de sedimento. Aplastados por la presión.
rodeados de oscuridad total. 27 hombres en sus tumbas submarinas. No hay portales dimensionales. No hay abducciones extraterrestres. No hay viajes en el tiempo. Solo metal oxidado. Huesos hundidos en el barro. Y el silencio eterno del océano profundo. Pero en la superficie, en computadoras y teléfonos de todo el mundo, la leyenda vive. El vuelo 19, el mayor misterio de la aviación. Videos con millones de visualizaciones. Teorías que nunca terminan. Y cada 5 de diciembre, cuando llega el aniversario, la historia se cuenta de nuevo. Porque algunos misterios no están destinados a ser resueltos. No porque no tengan solución, sino porque la gente no quiere que se resuelvan. El misterio es más valioso que la verdad. Y mientras exista esa necesidad humana de creer en lo imposible, el vuelo 19 seguirá volando. No en el cielo, en la imaginación. Eternamente perdido, eternamente buscado, eternamente inexplicado, aunque la explicación haya estado allí todo el tiempo.